me había endeudado tremendamente, en fin, entonces era un momento en donde el peso se acababa de meter una devaluación tremenda, entonces pagar cualquier deuda que estuviera denominada en dólares parecía imposible. Hola, mi nombre es Manuelita Rojas, soy mentora holística y el creyente del poder de la mente. Cada semana compartimos experiencias enriquecedoras que pueden darle un boost de inspiración a tu día, camino y propósito. Gracias por estar acá. Te invito a darle clic y seguirnos en todas nuestras plataformas como Grateful Mind. Hola, bienvenidos a un episodio más. Muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros. Quiero presentarles hoy a Juan Pablo Giraldo, que está con nosotros, colombiano desde Nueva York. Creo que lleva ya más de 10 años o casi 10 años en Nueva York, ya nos contarás. Él es una persona que trabaja actualmente en pro del desarrollo internacional, de la educación. Lo ha hecho desde diferentes frentes, ya nos contará un poco más de su experiencia. Sé que es asesor o ha sido asesor del gobierno colombiano en diferentes ocasiones, también trabajó, si no estoy mal, en el Banco Mundial y bueno, ya nos contarás de toda esa experiencia porque además eres papá, esposo y bueno, un gran ser humano, así que Juancho, muchísimas Gracias. gracias por estar acá hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Manuelita, y un placer estar contigo y con tus, ¿cómo se dice eso? Video audiencia y podcast audiencia, ni siquiera sé cómo se dice, pero mucho gusto, un placer. Gracias, Juancho. Bueno, pues empezando a conocer un poquito de ti, yo ya mencioné algunas de las cosas en las Sí. que trabajas actualmente, sobre todo en pro de América Latina y del emprendimiento social, pero a mí me encantaría conocer y saber un poco más cómo es un día de Juan Pablo actualmente. Bueno, el día de Juan Pablo actualmente, yo trabajo en una organización muy grande que no podemos nombrar por temas de política organizacional, pero trabajo en una organización muy grande, entonces mi vida hoy en día te voy a decir cómo es y mezclando lo profesional y lo personal. Desde que nació mi hijo en abril de 2017, siempre me levanto a las 6:15, 6:20, porque él se levanta a las 6:15, 6:20. Desayuno, llevar, bueno, ya a la edad que tiene casi 7 años, entonces hay que llevar, él también tiene una hermana, mi hija menor, entonces con mi esposa cada uno lleva a uno de ellos a escuelas diferentes, están en escuelas diferentes por su edad, y después una de dos cosas pasan, o sigo y voy a la oficina, digamos a la oficina, digamos lo que la gente llamaba oficina prepandemia, que era un edificio que siempre estaba en lo mismo y estaba todo el mundo ahí, o teletrabajo. Y más o menos yo diría que un 60% del tiempo estoy en la oficina, como lo que llamamos oficina prepandemia, y un 40% trabajo desde casa. Hoy, por ejemplo, estoy trabajando desde casa. Buenísimo. Mi oficina no se vería así. Eh, Ok. y trabajo, digamos que, bueno, como mi organización es internacional, entonces digamos que también desde antes incluso que estuviera la pandemia, yo tenía llamadas a las 10 de la noche con Asia, o llamadas a las 5 de la mañana. Entonces ha sido, digamos, trabajo on y off, trabajo yo diría como 12 horas, de las cuales trabajo efectivamente más o menos 8, eh, pero, pero ahí va. Y después me vuelvo a la casa, comemos en familia, rutina de lectura con los niños, ponerlos a dormir, limpieza, y bueno, eso es del lunes a viernes. El sábado cambia un poquito, hay deportes, hay fútbol, hay ver familia de mi esposa que vive aquí en Estados Unidos, su familia extendida, y bueno, esa es la vida, el trabajo, si me quieres preguntar el trabajo funciona mucho, hay como dos, como digamos, hay como dos mundos de mi trabajo. Un mundo es el mundo que puede pasar en la oficina o en la casa, que es un mundo como el de muchos otros trabajos de correo, como yo le llamaría como trabajo operativo de correos, reuniones, revisar documentos, como esas, y usualmente esos documentos son estrategias, eh,
borradores de política. Yo trabajo en el sector de educación y con la relación entre educación y tecnología. Entonces hay muchos temas de revisar temas de privacidad, de protección a los menores, de cómo los profesores utilizan y las profesoras utilizan la tecnología. Entonces, como todo, ese es como el mundo de ese mundo, y hay otro mundo que ocurría antes de la pandemia, yo diría unas 6 o 7 semanas al año. Ahora debe estar pasando unas 2 o 3 semanas por año, y es que es cuando tengo la oportunidad de ir a lo que uno llamaría el terreno, que es, digamos, finalmente un concepto muy amplio, que puede ser entre pequeños pueblos en zonas muy apartadas de diferentes lugares del mundo, a ver cómo trabajamos con las comunidades, cómo mi organización apoya a escuelas, a profesores, en fin, y autoridades como educativas muy locales, pero también el terreno puede ser ir a una ciudad capital del mundo y encontrarse con el ministro, el viceministro, el director de currículo, en fin, hablar de desarrollo profesional de los profesores, hablar de cambios curriculares. Entonces, digamos que ese es como mi otro mundo, ese otro mundo, tal vez por lo que pasa menos, me gusta muchísimo, pero aprecio que pase menos, también porque cuando uno está de viaje no está con la familia, y la familia realmente cambia, no solo, digamos, yo creo que sí transforma a la persona, porque eh, cambia las preferencias, cambia lo que a uno le gusta, y eso de manera sustancial, yo diría. Entonces, eso es mi día y como mi profesión. Te respondí, pasé del día a la vida. Muy bien, está perfecto. Precisamente esa es mi siguiente pregunta y es, ¿cuál es ese gran sueño que Juan Pablo tiene actualmente? Si tuvieras que decirme uno. Wow, esa es muy interesante. Yo diría que mi gran sueño de edad, de, desde yo diría los 20, 30 y pico, era siempre un tema de tener un trabajo con impacto social, con lo que yo llamo misionalidad, que es que el trabajo es más de recibir un salario y hacer plata o tener seguridad económica. Es un tema, normalmente en mi caso, era de impacto público, de impacto social, de, poniéndolo entre comillas, tratar de hacer el bien y mejorar el mundo, ¿cierto? Eso todavía se mantiene, y obviamente es como una gasolina para pues, seguir en mi trabajo, pero lo que hablábamos ahorita, desde que nacen los hijos, los sueños se pueden volver mucho más locales, casi que domésticos, en el sentido de que en este momento mi sueño es que mis hijos sean espectaculares, que aprendan muchísimo, que digamos que evolucionen, en todas las dimensiones de lo que fuimos, pues de lo que fueron mis papás, mis abuelos, yo, y que ellos evolucionen, que sean libres, que sean creativos, que entiendan el mundo de una manera, un sentido crítico, que no coman cuento y que sean felices sobre todo. Entonces, ¿cuál es mi sueño? Mi sueño se refleja mucho en mis hijos, pero sin embargo, como mi organización trabaja con menores de edad, ese es como su objetivo, es proteger los derechos de humanos, particularmente de los menores. Digamos que hay como una alineación entre esa realidad doméstica y el que era como mi sueño antes de tener hijos, que era como impactos sociales. Entonces, eso es mi sueño, ahora es doméstico. El sueño que tenía antes era súper como carrerístico. Qué chévere y qué lindo que lo estés haciendo desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Lo que tú dices está totalmente Sí, alineado con ese día a día que nos cuentas. sí. Juancho, y un miedo, si tuviera que preguntarte en este momento, ¿cuál es ese Un, miedo más grande en tu vida? ¿Qué dirías? bueno, entonces yo diría que te voy a dar dos miedos. Uno, obviamente es como un terror, más que miedo es un terror, es perder a un hijo por enfermedad, por lo que sea, que un hijo se vaya de este mundo, antes de que uno se vaya, ¿no? Eso es un terror, eh, un gran miedo. Después viene otros miedos que son como un poco, pueden ser un poco más cotidianos. La muerte está siempre, pero algo más cotidiano,
que puede pasar mucho es cuando esa alineación que estábamos hablando entre la vida doméstica, los valores, los deseos y la realidad concreta de un día de trabajo no se alinean. Entonces, eh, cuando en el trabajo hay cinismo, cuando las palabras y las acciones no están alineadas, no de uno, sino de la organización como tal, eso es muy difícil porque te preguntas, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Obviamente hay etapas y muchas veces depende de individuos eh, y otras veces esas etapas pueden alargarse. Entonces llega un momento en donde tienes que empezar a pensar, bueno, esta organización es así, esto es lo que me gusta o tengo que cambiar, pero hasta ahora se ha logrado mantener una alineación promedio, pero cinismo e hipocresía sin duda existen en el mundo. Entonces el miedo a normalizar eso, yo diría que el miedo a normalizar eso es algo que puede estar ahí. Claro que difícil porque además muchas ocasiones, como tú lo mencionas, cuando son cosas más grandes, a veces no, pues no son cosas que podamos controlar o que podamos tener mucha inherencia en que se genere un cambio para esa alineación, ¿no? Y de pronto a veces estar cometiendo lo contrario, de pronto estar contribuyendo a esa incoherencia, entiendo perfecto ese miedo. Muchas gracias por Totalmente, compartirlo. totalmente, lo acabas de poner exactamente, exactamente, eso es. Juancho, y bueno, ya entrando como en esa historia imposible posible en tu vida, que me imagino que hay un millón, de Mm, cómo llegas a este día que nos acabas de contar, de todos esos mm. sueños que de alguna manera estás cumpliendo todos los días. ¿Cuál ha sido ese momento en tu vida en donde las cosas se han puesto difíciles, en donde de pronto no había esa salida como tan viable, ¿no? De una forma tan certera, que nos quieras compartir? Bueno, hay varios, pero eh, hubo uno muy, digamos, cuando yo terminé mi maestría en Estados Unidos y había que encontrar trabajo, yo realmente, no sé, yo tuve el privilegio de casi que nunca tener que encontrar trabajo, porque los trabajos me encontraban. Entonces, eh, digamos que hay momentos de incertidumbre en la vida, ¿no? Entonces, cuando pues hay muchos y continúan. Eso es como una de las lecciones que he aprendido. No son solo unos momentos como que típicos, sino pueden estar a lo largo de tu vida. Entonces, uno de esos momentos es cuando te gradúas del colegio. ¿Qué quiero estudiar? Si puedo Mm, estudiar a la universidad, ¿qué voy a hacer con mi vida? Normalmente en mi medio social uno va a la universidad, ¿cierto? ok. Em, Después de la universidad, pues que trabajo, entonces después de la universidad, pasantías, en fin, contactos, encuentros fortuitos, y uno termina teniendo trabajo y ese trabajo te lleva a otro trabajo y se vuelve como un dominó de trabajos. Cuando terminé mi maestría, eso no estaba tan claro, em, eh, había como incertidumbre, ¿no? No sabía bien, bueno, trabajo en Colombia, trabajo en Estados Unidos, ¿cómo trabajo? Trabajo remotamente. em, y eso fue un momento muy difícil, porque yo había hecho grandes sacrificios para venir a estudiar a la universidad aquí en Estados Unidos, me había endeudado tremendamente, en fin, entonces era un momento en donde el peso se acababa de meter una devaluación tremenda, entonces pagar cualquier deuda que estuviera denominada en dólares parecía imposible, más temas más temas como personales, como, bueno, tengo que darme un año aquí o qué hacemos. Eso fue un momento difícil, pero, pasaron varias cosas. La primera, que creo que, no sé si alguna vez lo hemos hablado fuera de este podcast, pero yo tomé en la universidad un curso, hay cursos como con créditos y sin créditos. Entonces, un curso sin créditos es un curso que para la audiencia que de pronto no sabe, yo no sabía, un curso que no te ayuda a graduarte, sino que es un curso que tomas porque quieres. Eh, y, y tomé un curso que se llamaba Diseñando su carrera. Y ese curso fue muy interesante y yo creo que puede ser muy útil las cosas que aprendí ahí para muchos otros. Lo primero fue empezar con un sentido de realidad, en el sentido de que si tú estás buscando trabajo,
y es un sitio nuevo. Normalmente tú tienes información de los trabajos que existen y esa información es con los avisos de vacantes, los anuncios. Entonces ahora los tienes en LinkedIn, los tienes en muchas plataformas, hay plataformas especializadas por industria, en fin. Entonces era lo primero que decía como el primer ejercicio era mirar, mirar lo que el mercado, el sentido de realidad es el mercado está buscando Ok, y no pensarlo mucho, pero si encontrabas una vacante que te gustara, simplemente la ponías. No tenías que ponerte a pensar mucho lo que si te llamaba la atención y más o menos conseguir más o menos 30 vacantes que te gustaran y después empezarlas a leer y después tratar de subrayar como qué palabras o qué funciones o qué cosas te llamaban la atención sin hacerte muchas preguntas. Esto me llama la atención. Y después tratar de sintetizar eso en como temas. Entonces puede haber temas como temas técnicos o temas de sustancia. Me gusta la educación o me gusta la salud o me gustan los negocios o me gusta y la tecnología, lo que sea, pero pueden ser también temas de rol, me gusta líder de equipo, me gusta contribuir al equipo, me gusta comunicación, me gusta otro. Eh, pueden ser muchos y entonces empezar a desde el principio de realidad, que es lo que el mercado está pidiendo, empezar tratarte de conocer o reconocer lo que tú quieres. Y, y todo ese ejercicio, después de ver lo que sintetizar, termina en como un enunciado de intención de lo que estás buscando. Y yo logré tener un enunciado de intención. Los enunciados de intención tienen que ser memorables y tienen que ser fáciles de reproducir para quien te escucha. Porque claro. la idea, después vengo la idea, pero tienen que ser fáciles. Entonces yo logré tres cosas. Yo quiero tres cosas en ese momento. Yo quería el tema de innovación, tema de impacto social y tema de una organización pequeña, como una startup, alguien, porque yo venía de organizaciones muy grandes, como habías dicho, el gobierno colombiano, había trabajado en un proyecto del Banco Mundial, organizaciones gigantes, y yo quería como una organización más pequeña, en donde uno le toca hacer de todo, aprender muchas cosas. Entonces quería esas tres cosas y decía incluso diciendo esto, decía, mire, pero definitivamente lo que no voy a sacrificar es el tema de innovación. Es decir, puedo tener innovación, impacto social y organización grande, o innovación, impacto no social y organización pequeña. Pero no el tema de innovación me parecía que era el diferenciador. Ok. Y, y, y bueno, y cómo funciona eso es que tú empiezas a decirle a la gente que conoces, que te encuentras, mira, estoy buscando esto, en fin, y esa gente pueden resultar ser como tú, de alguna manera como tus evangelistas. Entonces, exactamente así conseguí empleo. Una amiga a la que yo le había contado esto, como este ejercicio, las tres cosas, no le había contado todo el ejercicio, le había contado solo las tres cosas que quería, estaba en una reunión, en una fiesta, se encontró con alguien que preguntó, ay, tus amigos, ¿cómo van? Y ella dijo, ah, sí, él está buscando trabajo y me contó que está buscando, y la persona dijo, ah, estamos buscando a alguien así para nuestra empresa, dame el contacto de él. Y así fue, Manuelita. Eh, Impresionante. es impresionante, entonces, eh, creo que no sé, hay muchas lecciones aprendidas. Lo que yo aprendí es principio de realidad, el principio de realidad, una realidad que te dice que hay que escuchar la realidad. Uno no puede estar tan ensimismado, uno no puede estar tan uno puede ser idealista y puede Mm. ser ambicioso y puede ser utópico y puedes ser muchas cosas, pero tienes que empezar con lo que existe en la realidad. Entonces, eso es la primera lección. La segunda lección, la importancia de poder decir lo que uno quiere. Eh, y eso a veces es difícil, porque la gente, no sé, para mí era como difícil de pronto para otras personas súper fácil. En mi caso creo que era porque tenía que hacer todo ese ejercicio de como de investigación, de escucharme a mí mismo, de sintetizar y final que tal vez no había hecho. Lo tercero es que digamos que hay técnicas, hay procesos, hay herramientas con las que puedes hacer eso. Eh,
no todo es como inspiración, ¿no? Sino, sí, sino hay que hacer un esfuerzo. Todo tiene un trabajo. Entonces, incluso buscar trabajo es un trabajo. Entonces, yo diría que eso. Yo diría que esa fue un momento muy difícil. O sea, yo me enfrentaba a unas deudas. En este momento yo me lo imagino en pesos. Todavía me da susto esas deudas que tenía. Pero bueno, salí de esas deudas, Y en ese pero momento, difícil. Juancho, ¿cómo era esto? O sea, cuando tú estabas, digamos, viendo esa opción que no sabías qué hacer, si iba a ser allá, si iba a ser acá, si no tenías claro qué era lo que querías, llega este curso, esta clase de Ujú. sin créditos y te ayuda a encaminarte, pero tú decides esta clase porque ya estabas en esa situación o eso fue como No, el momento perfecto en donde no, no, esa clase yo la tomé, metiste y te ayudó. no, sí, gran pregunta. No, yo tomé esa clase porque no sé si todos nosotros, pero en ese momento yo sentía que iba a ser necesario. Yo reconocí que tenía un desconocimiento acerca de cómo buscar trabajo, Ya. porque por lo que te conté, siempre me habían como llegado. Pero eso es una situación que es muy privilegiada y no es lo común. Eh, al menos no el primer trabajo. Entonces, por eso las universidades, yo creo que por eso hay pasantías y prácticas y eso, para que la gente como que se conecte con el mundo real, con una organización, con un proyecto, con un emprendimiento. Entonces la gente se conecta, siendo estudiantes todavía se conectan con eso. Y normalmente cuando somos estudiantes, no todos, pero hay muchas personas que tienen todavía apoyo de sus padres y madres, sus familias, hay como más paciencia y más recursos para apoyar, más flexibilidad, más aceptación. eh, y, y entonces eso te conecta y de pronto te encarrila. Por eso yo digo, la pasantía realmente es muy importante, porque te encarrila. Eh, pero como yo cambié de país, hice una maestría, en fin, entonces como que perdí la carrilera. Cambié de carrilera y estaba como en un nuevo sitio a donde voy como tren. Y otra vez se abría todo el mundo. Entonces era volver a encontrar eso, teniendo pues una deuda, unos compromisos en Colombia que yo tenía que atender, teniendo eso, todo eso. Entonces era cómo vuelvo a encontrar un trabajo que me permita cumplir mis sueños, cumplir mis responsabilidades, en fin, entonces afortunadamente se logró. Juancho, ¿y cómo se sentía eso en este momento? O sea, en ese momento, perdón. Porque ahorita, pues claro, mirando para atrás es como muy sencillo y de alguna manera, o no sencillo, sino como muy claro cómo se fue dando el camino. Pero en ese momento me imagino que no era así. Para ti No, seguramente nada, no estaba nada, nada no, claro lo que nada, iba a nada era pasar. así, entre ¿Cómo otras se cosas sentía en porque ese no, momento? sí, no, 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 nada, nada era así. Y no, nada era así, no, totalmente. Uno ve, cuando yo estaba como a principios cuando yo estaba empezando mi vida profesional, por ahí en los años 2003, 2004, eh, había en un momento en esos años, se puso muy de moda algo que me imagino que tienes, y si no tienes, tienes que tener los recursos de este proyecto que estás haciendo, que es el discurso de grado de Steve Jobs, el fundador de Apple, dio un discurso de grado, creo que a Stanford, creo, pero puede ser otra universidad. Y eso se encuentra en YouTube y está en todos lados se encuentra. Y en ese discurso, él decía algo que era, que es así exactamente como lo dices, que es conectar los puntos, ¿no? Entonces, los puntos se conectan después, en el futuro. La persona mirando hacia atrás conecta los puntos, pero en el presente, pues estás con la dificultad, con los desafíos. em, por ejemplo, él hablaba, el caso específico que él hablaba era que él cuando estaba en la universidad, él se retiró de la universidad temprano, no se graduó, pero una de las clases que le gustó, no sé si tenía créditos o no, era caligrafía. Caligrafía, y entonces que le gustaban mucho las letras y la historia de las fuentes.
y la tipografía, todo esto. Y le gustaba mucho sin ninguna aplicación práctica, era solo gusto. Y después él dice, conectando, mirando hacia atrás, cuando estábamos haciendo el procesador de palabras para Apple, me ofrecían como la industria tenía como dos fuentes y eran horribles las fuentes. Entonces dije, no, tiene que haber letras más bonitas. Entonces, por eso en Apple pusimos, no sé, 40 de diferentes fuentes. Y como las pusimos, entonces Microsoft en su Word también empezó a darse cuenta que tenía que ponerlas. Y entonces, y dijo, eso nunca hubiera pasado si no me hubiera metido a esa clase de caligrafía. Pero uno desde ahí, o sea, él no se metió a esa clase diciendo, voy a hacer esto porque después voy a crear una empresa de tecnología y después... No, le gustaba. Y en ese momento, yo te diría, puedo contar esta historia hacia atrás, mirando hacia atrás, te la puedo contar así como A Z, pero muchos momentos difíciles, muchos momentos de dudas, momentos muy, muy difíciles, muy, muy difíciles, momentos de proyecciones que si uno se queda en esas proyecciones, yo creo que terminas en el inmovilismo. Por ejemplo, yo creo que ha sido un tema, yo tenía esa deuda gigantesca y yo a veces decía, ok, entonces si gano en pesos, y entonces estoy más o menos 20 años pagando esto. El apartamento que nunca tuve, ¿no? Entonces, y si uno se queda en eso, olvídate, no haces nada chévere, no haces nada creativo, no encuentras lo que quieres porque estás así como pensando eso. Y eso es fácil decirlo ahora pero te digo, y no sé lo que pasa en tu vida, en mi vida, pero por ejemplo, en este momento, digamos, lo que te decía de elecciones, o sea, esos momentos difíciles de incertidumbre, yo pensé que se acababan cuando, no sé cuándo, nunca se acaban, nunca se acaban. Entonces vuelven, de pronto no tan grandes, pero vuelven. O sea, cuando tienes, cuando estás esperando un hijo, cuando quieres un hijo o una hija y cuando tienes dudas de fertilidad, cuando nacen, entonces los hijos son una fuente de energía, pero mucho trabajo y también te imaginas el futuro y qué será. Entonces hay muchas cosas que no paran, no van a parar, no van a parar y no es solo uno, es la gente a tu alrededor, no solo tu familia. Entonces es una cosa, es interesante. Volviendo un poco a las primeras preguntas, fíjate que de hecho uno de tus grandes sueños está muy ligado con uno de esos grandes miedos también, ¿no? Y lo que tú dices, al final es un cambio de vida muy grande el tener hijos para los que lo tienen y para los que no, serán muchas otras cosas, pero así como tú puedes pensar lo mejor, por ejemplo, en tu caso, para tus hijos, que sean libres, la felicidad, pucha, tu proyección también se va, qué miedo que le pase algo, que algún día de Claro, pronto se vayan antes que yo. Entonces, como que están esos dos escenarios y esa proyección muy fuerte para cualquiera de los lados. Y lo que tú dices, algo que no para, que sigue todos los días con diferentes situaciones que se sí. van presentando. Y ahí, Juancho, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles serían tus mejores hacks para personas que lo pueden estar atravesando actualmente o incluso para ti mismo en tus versiones pasadas o en tus próximas versiones que tenga que atravesar situaciones así para proyectarse hacia lo bueno o cómo hacer para lidiar con ese tipo de situaciones? ¿Qué nos dirías? ¿Cuáles serían como esos mejores Mira, tips o sí. hacks que nos darías? Lo primero es que yo diría que uno tiene que tener amistades. Ok. Eso yo creo que es esencial. Amistades, y si no tienes amistades o por alguna razón no quieres compartir esto como tu carga, tus dudas, tus preguntas, en fin, yo creo que amistades es lo más importante, pero si no, yo creo que pedir ayuda, lo que sea, terapia, lo que sea. Pero es importante, yo creo que no quedarse con las cosas adentro todo el tiempo, porque yo creo que puede existir el riesgo de quedarse como rumiando cosas. Entonces es una muy importante, tener apoyos, hay una comunidad y si no la tienes, pues la encuentras, tienes que encontrar eso. Eso es lo primero. Lo segundo, yo diría, es que
hay que tener cosas que no dependan, que sean cosas que te gusten, como por ejemplo deportes, ya sea hacerlos o mirarlos, eh, no sé, montar bicicleta, caminar, estar interesado en las flores, estar interesado en los carros, lo que sea, pero tiene que haber algo, cosas que pueden llamarse hobbies, pueden llamarse gustos, pero es importante tenerlos porque en eso te puedes refugiar, o puedes encontrar placer, que te distraiga de alguna manera de las grandes cosas. Vas a volver a eso, pero tienes que tener descansos. Eh, Dormir bien, hay que ponerle mucho cuidado a dormir bien. Entonces, eso como en hábitos y en cosas. Lo otro es, yo creo que hay herramientas, como hablábamos antes como estas herramientas que yo encontré en esta clase de diseñando tu carrera. Yo creo que dependiendo la dificultad, cualquiera que sea la dificultad, hay herramientas. Entonces, por ejemplo, eh, digamos, mi esposa trabaja con niños que tienen autismo y, y entonces, obviamente, y son niños entre 1 y 5 años, normalmente es 5, 6, 7 años. Eh, y obviamente, algunas veces he podido encontrar a familias que tienen esos niños. Y obviamente, pues nadie planea eso, que Mm. pase. Eh, y, y, y obviamente hay choque, crisis, miedos, en fin, pero finalmente incluso en esos momentos límite pues que la gente se proyecta como, uy, ¿ahora qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo va a ser mi vida? Porque la típica, como el típico ciclo de vida de que nacen, crecen, se van eso de pronto no va a pasar en nuestro caso. Entonces, ¿cómo cambia mi vida? Esos son cambios y pero incluso en eso hay herramientas, hay apoyos, hay maneras de afrontar y no todo sale de uno mismo, no todo sale de la creatividad, hay que aprender. No, no toda la gente ha recorrido esos caminos antes. No toda la gente, mucha gente ha recorrido esos caminos antes. Entonces no estás solo en tu dificultad, raramente es tan única. Eh, y yo aconsejaría, una vez pasa el choque, digamos cuando es un choque así, eh, buscar ese conocimiento que existe, y no solo en un caso, también puedes, incluso con el autismo hay diferentes maneras de atenderlo. Entonces, buscar lo que funcione para ti, para tu dificultad, no irse solo por una cosa, explorar. Yo creo que eso es muy importante. Sí, de acuerdo. Creo que eso a veces lo dejamos desapercibido y es como que no tienes que volverte a inventar la rueda. Mm, Definitivamente alguien ya pasó por ahí y si no ha pasado por ahí, como tú lo dices, tal vez ya tiene más herramientas o conocimiento, especialidad en ese tema puntual. No hay que sufrirlo totalmente, innecesariamente, ¿no? Pues Juancho, totalmente. muchísimas gracias por toda esta información que nos compartes, por compartirnos y abrirnos tu vida, dándonos todos estos consejos, además que son muy valiosos para cualquier momento en la vida de todos. Así que mil gracias. Yo quiero preguntarte si hay algo más que quieras decir antes de cerrar nuestro episodio de hoy. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. em, y cualquier cosa, tengo mucha curiosidad por escuchar tus otras 32 entrevistas, porque creo que sí, cada experiencia de vida es única y la manera en cómo la expresamos y la contamos deben tener incluso con las mismas preguntas, debe haber muchos diferentes como laberintos y narraciones y temas. Entonces, le recomiendo a la audiencia que las escuche y yo también voy a hacer la tarea propia.
Esa es la idea precisamente, que entre todos podamos aprender de nuestras propias experiencias, tal cual como tú lo dices, ya seguro hay una persona que pasó por ahí y nos puede acortar el camino. Así que súper bienvenidos, gracias por la invitación. Acá están todos los episodios disponibles y se vienen nuevas sorpresas, nuevas historias y nuevos temas para seguir trabajando en nuestro bienestar y en nuestro propio desarrollo personal. Así que muchísimas gracias, Juancho, gracias a todos los que nos están oyendo, nos están viendo y nos vemos muy pronto. Chao. Chao. Gracias por llegar hasta acá. Espero te haya llenado de inspiración y optimismo. Si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales como Grateful Mind. Suscríbete para recibir semanalmente nuevo contenido y compártelo para que así podamos generar un mayor bienestar para todos.